15 minutos para la 1 de la madrugada y vamos a ir a continuación con un tema que toca muy de cerca a muchos cientos de miles de españoles. Hablamos de la custodia compartida. Para unos es algo positivo, pero para otros es todo lo contrario. Vamos a ver en qué consiste exactamente este anteproyecto y qué cambios importantes se han incluido. De una situación verdaderamente excepcional, les estoy hablando lógicamente de la custodia compartida, que la custodia compartida no puede ser un régimen excepcional, sino, y les leo literalmente, normal y deseable, que permite hacer efectivo el derecho de los hijos a relacionarse con ambos progenitores. Esta es la propuesta que el pasado 19 de julio el Ejecutivo aprobaba como anteproyecto de ley. El objetivo... A partir de ahora, siempre actuando en interés del menor, que no en el de los progenitores, el juez, incluso en contra de la voluntad de los progenitores, podrá acordar la custodia compartida si lo estima conveniente. En España se producen más de 100.000 casos de nulidad, separación o divorcio al año. Son muchos los padres y madres que deciden dar por finalizada su relación. Pero, ¿qué ocurre con sus hijos? Si tenemos en cuenta los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la custodia de los hijos menores fue otorgada a la madre en el 81,7% de las rupturas matrimoniales. Solo en un 5,3% de los casos, la custodia la obtuvo el padre. Y si hablamos de custodia compartida, el dato se sitúa en el 12,3%. En España, por tradición, hasta la reforma del Código Civil con el principio de no discriminación, la custodia del menor es para la mujer. Pero España cada vez es menos tradicional. Madres trabajadoras, padres amos de casa, nuevos modelos de familia. España evoluciona y sus leyes también. Con la custodia compartida, los hijos viven la mitad del tiempo con cada uno de los padres. Esto exige tener al menos 2 domicilios y horarios compatibles con el día a día de sus hijos. Con la propuesta de este modelo como preferente, surgen voces discrepantes. Mujeres y Partido Socialista alertan de que la custodia compartida impuesta perjudicará al niño. Culminar la carrera judicial no es sinónimo de tener la sensibilidad mínima para discernir qué es lo que conviene al interés superior del niño. Pero también voces a favor. El Supremo defiende la custodia compartida como mejor solución. Hoy en día los hombres estamos preparados para cambiar pañales, para llevarla al cole, para bañarla, para darla de comer, para biberones. La niña no nota una ausencia, que de otra manera sí que notaría una ausencia de su padre. Se ponen límites. No será válido en ningún caso, aunque esté consentido y acordado por ambas partes, un acuerdo que resuelva una situación de conflicto que, a juicio del juez o del propio Ministerio Fiscal, actúe en contra del interés del menor. En el centro de la polémica, los niños. La futura ley del divorcio separará el ladrillo de los niños. La ley pretende romper con la tendencia en la que hijo, casa y pensión iban a parar al progenitor custodio. Y es que son ellos, los niños, los receptores directos de una medida que es o no la mejor opción. Bueno, el juez podría determinar la custodia compartida incluso contra el criterio de los propios padres. ¿Es esta la mejor opción? ¿Es un adelanto? Paloma Zorrilla. Pues yo creo que sí, los niños se merecen tener un padre y una madre. Digo que la actuación de los jueces en este momento, que solamente permitían la custodia compartida en caso de mutuo acuerdo, creaba situaciones francamente difíciles, ya que las madres muchas veces se atrincheraban con el falso pretexto de querer de proteger a sus hijos, que era un falso pretexto para quedarse en la casa y con la pensión. Desde luego que eso no iba en favor del interés del niño. El niño necesita tener un padre y una madre. Creo que ahora con este asunto se acaban muchos problemas de vivienda, de que la vivienda se la quiere siempre ella, y muchos problemas de pensión. Desde luego que muchos divorciados tenían que irse a vivir a casa de mamá en el mejor de los casos, si es que había mamá que les protegiera, y si no, a saber a dónde se iban a vivir, mientras seguían pagando una casa que no disfrutaban y seguían pagando unas pensiones que a veces no eran para los niños, sino que eran para saber qué gastos atendían de las madres. Elisa Beni. A mí me gustaría, yo creo que la gente piensa que el anteproyecto de ley de custodia compartida habla de custodia compartida, de esto que estamos hablando. Pero es que en realidad el anteproyecto de ley de custodia compartida dice poco. Y a lo largo de todo su articulado, en realidad lo que hace es un cambio absoluto del modelo del divorcio, es decir, del modelo de las consecuencias del divorcio en España. El cambio de modelo es absoluto. Y además lo que hace es que a partir de ahora va a ser, y luego podemos explicar por qué, va a ser más dificultoso divorciarse. Y por lo tanto es disuasorio respecto al divorcio. De hecho, yo creo que es lo que busca el proyecto de Gallardón. Es una forma de disuadir del divorcio a las parejas con hijos, que a partir de ahora lo van a tener muchísimo más complicado. Y sobre todo, es una fórmula que consagra
que la parte más débil del matrimonio, sobre todo la más débil económicamente, sus posibilidades de divorcio se minimizan, es decir, lo tiene absolutamente complicado y en caso de que lo decida la parte más fuerte económicamente, lo tiene casi todo perdido. Luego hablamos de por qué yo creo que realmente la parte más débil, que es la que va a sufrir con esta reforma, sea hombre o mujer, en realidad sociológicamente en España es casi siempre la mujer y que por lo tanto es una reforma involucionista que intenta dificultar el divorcio, complicarlo. No habla casi de la custodia compartida, luego hablamos del articulado, habla de muchísimas cosas respecto al divorcio, pero no casi de la custodia compartida. Y además habla de eso en relación con los casados. No afectará a los que tengan hijos y no estén casados. Por lo tanto, yo creo que es una forma de preservar la familia tradicional, que Gallardón nos vuelve a envolver en algo como la custodia compartida que a mucha gente le puede parecer progresista y avanzado. Pero ¿cómo se puede llamar involucionista a una reforma que lo que pretende es más igualdad entre hombres y mujeres? Eso por un lado, y por otro lado, garantizar el derecho de los niños a ver tanto al padre como a la madre. Lo que es involucionista desde mi punto de vista, por aplicar el concepto que tú has aplicado, Elisa, es que los niños solo puedan ver al padre, porque normalmente es al padre, una vez cada 15 días en caso de divorcio. Mira. Es que, vamos a ver, ¿queremos o nosotras las mujeres, quieren las mujeres en general eso para ellas? Poder ver a sus hijos una vez cada 15 días, que es lo habitual. A mí me parece que la respuesta es no. Eso, es que la ley no habla de eso. Por un lado, eso por un lado. Los niños quieren ver a su padre o a su madre solamente una vez cada 15 días. Y, sobre todo, me pero parece eso ya que se podía hacer. Esta reforma en el sentido de facilitar la custodia compartida, es una reforma que puede resolver de una vez la desigualdad que en estos momentos hay entre hombres y mujeres. Y yo diría que este es uno de los pocos ahí campos, está la madre del cordero, y de eso quiero hablar yo. Es uno de los pocos campos, el de la custodia compartida, tal como funciona hasta ahora, es decir, inexistente prácticamente, en el cual lamentablemente los hombres están siendo tratados de forma peor o desigual que las mujeres. Breve, por favor, la ley deja de hablar del bienestar del menor y del hecho de que el menor es lo importante para pasar a hablar efectivamente, como tú dices, del principio de igualdad, lo cual ya es sospechoso, porque ya no se habla de que el bienestar del menor o el principio del bien del menor sea mejor con la madre. Y en segundo lugar, si la ley hablara de todo eso que tú dices, pero la ley en realidad habla un poco de la custodia compartida y luego habla de todas las cuestiones que podemos hablar después, de cómo disolver la sociedad de gananciales, de cómo a partir de ahora se entra, por ejemplo, puedes meter en el proceso de divorcio el hecho de la ruptura de los individuos. Pero hoy estamos hablando de custodia compartida, Elisa. Eso no, es que yo me he leído el anteproyecto. Yo me he leído el anteproyecto completo. Sí, pero vamos a hablar de custodia compartida. No estamos hablando estamos hablando del anteproyecto de ley de custodia compartida. Esta mesa es sobre custodia compartida. Esta mesa yo quiero decir lo que he dicho desde el principio, y es que bajo el concepto custodia compartida, Gallardón ha colado una reforma de la ley del divorcio que da la vuelta a la tortilla a la forma de divorcio que teníamos hasta ahora. Bueno, Carla Antonelli ahora, por favor. Custodia compartida, por supuesto que sí, pero por supuesto que no a cualquier precio. No a cualquier precio. Evidentemente, no todos los padres pueden hacer custodia compartida. Hay una cuestión que es de conciliación laboral, hay una cuestión también que puede ser de violencia de género, y si esto es por imposición, al final se termina convirtiendo en un automatismo y nos encontraremos con muchos más problemas de lo que nos encontramos ahora. Pero precisamente tú que eres abogada debes de saber que la sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2013 de este año dice perfectamente que sí está a favor de la custodia compartida, pero al mismo tiempo dice que debe de prevalecer los derechos de los menores. Y además hay un decálogo de puntos, entre otras cosas, lo bien que se lleven la pareja. Custodia compartida sí, pero por acuerdo. No, custodia compartida por imposición no, porque esto es un tema muy delicado y cada caso hay que mirarlo por lupa. No se puede repartir. Eduardo Lila, luego Mi opinión es clara. Yo creo que es un acto de justicia suprema, porque los niños tienen tanto derecho a ver a su padre como a su madre y viceversa. Esta es una ley similar a la que impera en Gran Bretaña, que no es un país dudoso desde el punto de vista del régimen de libertades. En Bélgica, que es un país bastante progresista, bastante avanzado en todo tipo de cuestiones morales. En Francia, República Checa, es decir, que no estamos hablando de una cuestión que nos saque del círculo... Y en Italia.
Y en Italia, sí. Pero ninguna de esas leyes, Carla, es por imposición de custodia compartida. Que esto no es Ninguna imposición, sola, y mucho menos si ninguno de los progenitores está de acuerdo. Carla, perdona, y aquí con todo respeto, y va a hacer lo que no se hace en ningún país. Carla, déjame Y además es imposible. Por favor, le dejamos hablar. Aquí no hay automatismos, como dice Carla, lo decide el juez. Esto no es... No, el juez decide muy poco con esta ley. Sí decide. Espera, Elisa, por favor, está Eduardo. El juez en esta ley... Elisa, que te involucionas. No, vamos a no ver. me involuciono. Sí, lo que yo quiero decir es que lo decide el juez en función de los intereses de los que importan, en este caso que son los menores. ¿Por qué un padre tiene que tener 4 días al mes a sus hijos y la madre 26? Pero si es que no regula, o sea, en realidad la ley no va... Porque y hay excepcionalidades, no evidentemente, si el padre es un maltratador, no le van a dar la custodia compartida. El juez, evidentemente. En el anteproyecto de ley, el juez tiene muy poca capacidad de decidir si le llega ya un acuerdo previo hecho entre las partes, ¿de acuerdo? Hasta ahora, solamente si es gravísimo, o sea, injustísimo para una de las partes, el juez puede cambiarlo. Lo que quiere decir... ¿Cómo que no? La última palabra la tiene el juez. Bueno, a ver, por poner un poco de orden, Juan Adriansen. Es el fiscal, si considera que es contra el interés del informe fiscal ya no es vinculante. A ver, no nos perdamos en tecnicismos. Por favor, Juan Adriansen. No es vinculante. Es muy curioso porque los españoles tienen mucha fe en las leyes y después no las cumplen. Eso es una cosa muy divertida. Pero las leyes nunca solucionan un problema del todo. No pueden, porque existe tal variedad de circunstancias. Las personas son tan distintas, son tan varias, son tan buenas, son tan malas, odian, no odian. La ley solamente puede encauzar, pero no puede nunca curar del todo, ni solucionar las cosas del todo. Ahora bien, el problema de la justicia de la justicia compartida. No, de la custodia. ¿Cómo se llama? La custodia compartida. La custodia compartida parece perfecta. O sea, a mí me parece que cuando están de acuerdo el padre y la madre comparten, y cuando no están de acuerdo el juez es quien determina. Muy bien, una vez que lo determina, aquí hay un problema. Cuando se va el amor, lo que queda es el amor propio. Y estas partes, el hombre, la mujer, pueden tener la tentación de ir poco a poco emponzoñando el cerebro de los niños. Yo eso lo he vivido, lo he conocido en algunas casas, ¿verdad? Y eso destruye a los niños. Los niños quieren que sus padres, incluso divorciados, si no se quieren, por lo menos que se lleven bien. Pero entonces, estas personas, estos padres, estas madres, todavía llenos de rencores y de odios, van metiendo pequeñas ponzoñas en la cabeza de los niños, y eso es terrible para los niños. Francisco Maruenda. Vamos a ver, estamos hablando de un anteproyecto de ley que tiene 48 páginas, que no trata de la custodia compartida, que se llama Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio. Por tanto, es evidente que no se dedica a todo, sino que intenta regular de forma moderna, de acuerdo al ordenamiento... ¿Me dejas acabar? Moderna significa de acuerdo a lo que pasa en Europa. Es decir, coges y te lees la exposición de motivos. Yo me he quedado estupefacto porque digo... No, porque es que no lo vas a decir todo. Lo he leído todo. Ya lo sé que te lo has leído todo. Pero claro, al escucharte digo, a lo mejor hemos leído cosas distintas. Puede ser. Como no soy muy listo, igual me he equivocado y he buscado otra cosa que no era. Y no. Y resulta de que no es nada carca. A lo mejor a ti, que no es carca. Déjame acá un momento. Oye, yo no te he sido bueno una vez... que siempre soy malo según tú, he sido bueno. Entonces, yo animo a la gente que nos está viendo, que hagan algo tan sencillo, se van a la página del Ministerio de Justicia y fíjate que el gobierno del PP es tan tonto que lo cuelga todo. Fíjate si son idiotas. Me faltaría que no colgaran los anteproyectos de ley para que se informara a la gente. Yo creía que no lo harían. Y ahí está el texto. Las 48 páginas, lo que intenta es regular, y lo hace de una forma muy normal. Vamos ahora al fondo, que es lo que quería decir. Lo normal es que hay una custodia compartida. ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos? Es que los hombres son de peor condición que las mujeres. Si no se quiere la custodia compartida, ¿me puedes explicar cómo se puede, pero cómo se puede imponer la custodia compartida? Pues oye, mira, si no hay acuerdo... Es inviable.
No, absolutamente inviable. Oye, vamos a ver. Inviable. Oye, el mundo utópico existe en los libros. No, el mundo real. La vida real, hay el mundo real. gente que tiene cabeza y se ponen de acuerdo, pero tú sabes muy bien, cuando hay una ruptura matrimonial, ¿Y si no se ponen de acuerdo? la pelea es brutal. Vale, ¿cómo? Pues alguien tendrá que resolverlo, Sí, pero siempre hay que dar la razón a la contéstame mujer. esta pregunta. ¿Cómo Siempre. obligas a una pareja que no está de acuerdo y que se lleva fatal Pues- a compartir la custodia? Pues no hay más remedio. No Marta puedes, Rivera de la Cruz. no puedes, Espera, Elisa, pero por es muy favor. claro, no puedes obligar Vamos a un con señor Marta, que siga viviendo. aún no he le puedes decir escuchado sus en este movimientos. tema, Que Marta. no se vaya a otra ciudad. Elisa Es que no está puedes claro. hacerlo. Vamos Sí que con puedes Marta. hacerlo, Momento. hay un convenio Marta Rivera de la Cruz. A ver, yo tengo muy claro que en caso de un divorcio, la mejor solución para un niño es una custodia compartida. O sea, lo perfecto es que pase una semana con el padre y otra con la madre, o un mes con el padre y otro con la madre. Lo que pasa es que me preocupa, y ahí me voy a las palabras del ministro, que un juez tenga margen de discrecionalidad para decidir unilateralmente que la custodia va a ser compartida cuando el padre y la madre a lo mejor no se ponen de acuerdo. A veces no por capricho, ni por falta de ganas. Es que a veces las circunstancias laborales de una persona a lo mejor le impiden ocuparse de un niño solo. Sí. Pienso en el caso de una persona que tengo cerca que pasa fuera de su casa 4 días de cada 5. Entonces, si esa persona en un divorcio tiene que compartir la custodia, no se puede organizar. Entonces, no en todas las parejas es viable la custodia compartida. Eso el juez lo dirá. A la vez no, demasiadas voces. Paloma. No valora en cada caso concreto si la custodia compartida es viable o no es viable, si es recomendable. El juez, Elisa, yo te he escuchado. El juez valora en cada caso concreto si es lo más recomendable para el interés del menor o no. El problema es que ahora, si los dos cónyuges no se ponen de acuerdo, no se puede hacer una custodia compartida. Y a veces la progenitora, que sabe que tiene todas las de ganar en un procedimiento contencioso, es decir, en un procedimiento de no mutuo acuerdo, se niega porque sabe que si no da su acuerdo, no da su avenencia y se llega a un procedimiento contencioso, se va a quedar con la casa, se va a quedar con la pensión, y en ese caso dice: yo no quiero de ninguna manera la custodia compartida, por más que la custodia compartida sea posible. Vamos al fondo. Es una ley contra las mujeres. Es una ley para dar la vuelta a lo que consideráis una injusticia a favor de las mujeres y darle la vuelta. Es que no hay mujeres en el PP. Es una ley que puedan tener a sus hijos y también trabajar. Mira, no les permite tener la excusa de no puedo trabajar porque tengo que cuidar ¿cómo puedes tener el cuajo como mujer? Sí, pero perdón. La excusa para no trabajar en tener a sus hijos. Algunas tienen esa excusa. Pero ¿cómo puedes criminalizar a las mujeres de esa forma? Algunas se atrincheran en la casa, se atrincheran en la pensión y luego encima tienen la cara de decir que si ¿cuántas mujeres conoces atrincheradas en la pensión? Pues conocemos ¿cuántas mujeres conocemos? Todos por desgracia. ¿Veis cómo es ideológico? Como Calma, por favor, de uno en uno. Ideológico, como mujer de derechas, ¿estás a favor de eso? Porque es de derechas y criminaliza a las mujeres. Un momento, Elisa, Paloma, por favor, calma. Yo, únicamente, a mí lo que me extraña es que esté hablando de la mujer, de los derechos de la mujer, de los derechos del hombre, pero si aquí lo único que importa son los niños, no son las mujeres. La reina. Ha puesto el dedo en la llaga. Es que cuando hay tal desequilibrio como había hasta ahora, el padre, o vamos, el progenitor que tiene que tiene a sus hijos a su cargo la mayor parte del tiempo, puede incurrir en el síndrome de alienación parental, que es fomentar el odio al otro progenitor. Eso es una realidad, más realidad que tú y yo estamos en la Consejo General del Poder. Son todos medios. A la vez no. Los forenses no reconocen la existencia del SAP. Es decir, no existe legalmente el SAP. Los forenses y tú debéis de ser los únicos ciudadanos del planeta Tierra que no sabéis que eso existe. Y yo te aseguro que existe. No existe. Yo te aseguro que existe. Ni está reconocido. Carla, porque no está reconocido, coño. La vida es la vida. Lo importante es la vida, no las leyes. Exactamente. Lo importante es la vida, no las leyes. Claro. Primero es la vida y después las leyes. Que lo que debe prevalecer siempre es los intereses de los niños y de las niñas. Por eso digo lo que digo. Qué malos son los europeos. Y no es cuestión de malos y buenos. No, los europeos son malos porque regulan hay eso. unas cuestiones de conciliaciones laborales y hay muchos más motivos. Pero lo que es un debate además perverso es utilizar aquí el tema de la igualdad. Porque los niños no pueden ser incluidos
en un debate que se habla de igualdad, porque no se les puede utilizar para eso y mucho menos para la conciliación. Vamos a ver la vida. Debemos de proteger los derechos de los niños. puede querer más al padre que a la madre. Por favor, turno para Edurne. No puedo entender cómo podéis decir que para los niños es mejor ver a uno de los padres, da lo mismo, madre o padre, solo 4 veces al mes. No lo puedo entender. No hemos dicho eso. Déjame acabar. Carla, por favor, Carla, espera, Elisa, no os suméis a este coro. Vais a tener tiempo para contestar, pero vamos a permitirle a Edurne explicarse. No puedo entender que la inmensa mayoría no esté a favor de que los niños puedan ver a su padre y a su madre en igualdad de condiciones. Eso por un lado, pero en segundo lugar, habéis dicho muchos de vosotros que lo de la custodia compartida es de una enorme complicación para aplicarlo y además decís, y es terrible esto de que lo vaya a decidir el juez, pero no estáis contando lo que está pasando hasta ahora. Claro que va a ser difícil, por supuesto que es difícil decidir sobre la custodia compartida, pero ¿qué está pasando hasta ahora? Lo estáis olvidando. Hasta ahora está pasando que a partir de la legislación actual, en la práctica, cuando una pareja se divorcia, en la mayoría de los casos están en desacuerdo, por supuesto, normalmente los dos quieren la custodia y ante la pelea, ¿qué es lo que hacen los jueces? Dar en el 90% de los casos la custodia a las madres. Eso es lo que está pasando hasta ahora. Con la consecuencia y a cabo de que los hombres, que también lógicamente quieren la custodia o la quieren compartida, se tienen que atener a solo poder ver a sus hijos como mucho 4 veces al mes. Mira, te voy a dar datos por un lado, luego ahora si quieres también, pero mira, es falso completamente que digas que desde aquí estamos diciendo que no a la custodia compartida, porque lo primero que hemos dicho, sí a la custodia compartida, pero no en todos los casos. Entonces, desde ahí, y luego por otro lado te quiero decir que los datos del INI del año 2009 y 2010, solamente un 10% de uno de los cónyuges solicitó la custodia compartida y además es de cajón, se cae absolutamente de maduro. Si uno de los padres o los dos no quieren la custodia compartida, ¿cómo le vas a dar la custodia compartida por imposición a un señor que no la quiere con su hijo? Pues no le va a dar una buena educación y el interés, te lo vuelvo a decir, primero es el de los niños. Brevemente, el señor o la señora, Es un problema de puro pragmatismo. Tú no puedes obligar a dos personas que se separan a compartir una casa en la que viven los hijos y luego cambiarse cada semana con sus parejas respectivas y compartir la casa, o quedarse a vivir cerca para que los niños no tengan que cambiar de barrio, porque si no ya me dices como un niño vive una semana en el norte de Madrid y otra en el sur. Que lo va a decidir el juez, que no es una imposición que decide el juez. Lo que digo es que el juez no puede imponer en función de las diversas circunstancias que concurren. Pero que no se puede imponer, porque si una de las partes del matrimonio dice, pues mire, yo tengo el trabajo en Albacete, ¿qué hace el niño? Está una semana en Madrid y otra en Albacete. Pues no te preocupes, que el juez dirá que se quede con el que está más cerca. Un momento, si no hay acuerdo, no, Elisa, no. Pero si cada vez que habla también se impone. Pero es que vas a salir de este programa fónica. Pero es que ahora también se impone. Un momento, por favor. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Es conocer algo más de las cuestiones económicas que hay detrás de este anteproyecto de ley. Conozcámoslo a fondo y de una forma sencilla, que todos nos enteremos, para lo cual la mano maestra de Andrea Ropero. Sí, además hay una teoría por ahí que dice, bueno, que hay padres que piden la custodia compartida para no tener que pagar la pensión a la madre, pero esta teoría cae porque no se ahorra dinero logrando la custodia compartida. Esta implica mayor gasto para el padre y para la madre porque los dos tienen que hacer frente a los gastos por igual. Alimentación, ropa, juguetes, todo se duplica. También la vivienda, lo están viendo. Los jueces exigen 2 domicilios y con un requisito imprescindible. Las 2 casas, la del padre y la de la madre, deben estar a pocos kilómetros de distancia, cerca, para que los niños noten los cambios lo menos posible. Y no solo eso, también deben tener flexibilidad horaria que les permita cubrir las necesidades de los niños, tener tiempo para ellos, para cuidarles, y si los padres no tienen esa flexibilidad, deben recurrir a cuidadores adicionales. Lo decíamos, no es más barato. Paloma. Tampoco, es decir, ahora si las 2 partes se ponen de acuerdo, pues muy bien, se aprueba lo que dicen las partes, siempre que el fiscal no lo considere que es algo absolutamente contrario al interés de los menores. Ahora bien, si no se ponen de acuerdo, también decide el juez y también impone, y pone unas decisiones que a lo mejor a los padres no les gustan, es más, que en la mayoría de los casos no les gustan, porque lo que impone realmente es, se queda el hijo o los hijos se quedan con la madre, en la casa de la madre, se establece un régimen de visitas de fines de semana alternos en la mitad de las vacaciones, más los miércoles por la tarde en algunos casos, y si el marido los miércoles por la tarde no puede
quedarse con los Pero si niños es muy porque fácil de trabaja, entender. lo siento, Un juez no puede España. restringirte Es decir, la también libertad de establece- movimientos, No, no, Paloma. no, Por lo tanto, no te puede obligar a vivir a 2 Elisa, manzanas de tu pero es que exmujer igual o de tu ahora, exmarido. Elisa, igual No es ahora, factible. pero del mismo Un momento, modo Elisa, ahora, déjale acabar a en la Paloma. actualidad, si la madre decide, la madre, cónyuge custodio, progenitor custodio, decide marcharse a vivir a otra ciudad, se va a otra ciudad y el padre se queda sin ver a los niños. No, eso también los ve eso cada pasa. 15 días, No, los ve cada 15 días. Los ve cada 15 días no, porque como decía Elisa, vivir a la otra punta de España, no los ves cada 15 Mira, Paloma, días. a mí Así no que me eso también gustaría, pasa a mí no ahora. me gustaría Eso que me está cuidara intentando- un padre o una madre en contra de su voluntad. Pero sí, oye, a pero mí si no eso me no pasa. gustaría A ver, eso. ese caso no es. Yo no- Y es que lo que no tú quitaran quisieras. al padre. Que se llevaban Momento, bien, momento, pero momento. no, desgraciadamente no se llevan bien. A ver, por favor, Juan, momento, no le he escuchado. Espera, Carla, Paloma, Juan Adrián Seix, adelante. No, pero es que además aquí siempre he estado en contra de que automáticamente se le dé la custodia a la madre. Normalmente las madres son buenas madres, normalmente, y es verdad que se ocupan generalmente más de sus hijos que los padres, pero hay casos completamente distintos y esos hay que respetarlos. Todos hemos conocido hace unos años el caso de una mujer importantísima en este país que dejó abandonado a sus 2 hijos, se fue a París con el amante y el padre se tuvo que hacer cargo, magníficamente por cierto, de aquellos hijos, ¿verdad? Sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Pues sí. Bueno, pues hay 1000 casos no, de pero que bueno, el ya me padre, lo contaréis y yo alguno. personalmente he querido más y me he entendido mejor con mi padre que con mi madre. O sea, esto es que la ley siempre dicta cosas rígidas y la vida no es rígida, eso es el problema. Francisco. Vamos a ver, la concepción esta de que siempre la madre tiene que tener el niño es machista, pero machista y machista, ¿no? Y lo dice un padre de hijas, machista, 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 ¿no? Es decir, estamos en un debate una vez más bastante absurdo. Lo normal es que la custodia sea compartida. Eso es lo moderno, lo progresista. Entonces, esta ley, ¿qué es lo que hace? Regula en las situaciones de conflicto extremo. Es decir, evidentemente, si entre el padre y la madre hay acuerdo, pues hay acuerdo. Si resulta de que el padre dice, oye, yo tengo un trabajo que no puedo, o la madre dice, no puedo, y ellos dos se ponen de acuerdo. ¿Qué es lo que regula este caso siguiendo lo que es lo que pasa en Europa? Y es en el caso extremo disparatado de 2 padres energúmenos, sea hombre y mujer, energúmenos, que no son capaces de ponerse de acuerdo, 2 energúmenos. Y que los dos quieren la custodia. No, te acabo. Y que los dos- Exacto, porque lo normal es que los padres, conozco muchos casos, me sorprende cuando 2 padres, después de haberse casado, enamorado, etcétera, se rompen por lo que sea, porque generalmente hay una tercera persona, ¿no? Y se rompe el matrimonio. Entonces, generalmente, querida amiga, oye, a veces no, pero sabéis todos que... Entonces, lo normal es que alguien tenga que dirimir. ¿Y qué es lo lógico en el Estado de Derecho? Pues el juez. Ya sé que es una carga pesada, que es complicado, que a lo mejor hasta se equivoca, pero el juez a mí me da tranquilidad. Un hecho objetivo. Si ya lo hace mira, ahora, Paco. La diferencia, primero, en primer lugar, mira, pero me dime parece, qué es lo que habláis del tema de la ¿qué hay de igualdad. malo? Como ¿Qué hay si de no malo fuera aquí? cierto, como No, si no de fuera malo no hay cierto que nada, la legislación actual del divorcio tiene en cuenta la situación tradicionalmente peor de las mujeres, incluso en el ámbito laboral. En segundo lugar, hay una igualdad ya del principio que no es. Es decir, la mujer tiene la carga biológica de engendrar a los hijos y pero eso no te lo puedo cambiar. Es de Yo lógica no puedo biológica tener también hijos. que durante los primeros años puedo. los niños están mejor con las madres que con los padres, o y no. eso es de ley Pero natural, y por vale. lo tanto, Pero eso esa eso es de igualdad derechas, absoluta conservador, católico. que propugnáis no es tal. Y en segundo Claro. lugar, yo no estoy en contra, porque hay gente que me está diciendo en Twitter, yo no estoy en contra de la igualdad, Es que lo que no, estoy en contra es de que nos embosquen en la igualdad cosas diferentes. Esta ley le vuelve a Lo cierto es, yo recomiendo a partir de ahora razonable. a las mujeres que vayan a tener hijos, que ¿Qué? ni se les ocurra dejar de trabajar Ser para del PP, cuidarlos, del hacerle PP que caso no al sea. marido si les dice, oye, pues mira, ya que yo gano más, tú tal, No. quédate con los niños una temporada porque va a ser mejor. Ni se les ocurra, porque ¿Pero en qué si mundo pasan a ser la vives? parte De débil, verdad. si pasan Oye. a ser la parte débil en un momento con la imposición de la custodia compartida como la trae la ley, van a ser unas desgraciadas toda la vida. Pero eso O sea, es si de hace uno va a 20 hacer- años. No, Oye, no, en el esto mundo- no es Perdonadme un momento, vamos a poner, es este anteproyecto vamos a de ley, poner Pablo, números esto es concretos. anteproyecto. Por cierto, Francisco, que antes has dicho Qué malo siempre que es padre, el madre, PP padre, siempre. habrá que hablar también de la custodia compartida cuando haya padre, padre o madre, madre, que se te ha olvidado.
que hay. Bueno, los pero matrimonios hemos olvidado de una cosa. Un momento, por favor, espérame, Juan. Que está incluido. Vamos ahora contigo. Porque antes queremos saber exactamente, cuando se trata de las custodias, cuántas recaen en la madre, cuántas en el padre, cuántas realmente, y a día de hoy son compartidas. Nos vamos a llevar alguna sorpresa. Claro. Adelante, Andrea. Sorpresa, muy pocas, porque aunque cada vez más padres lo piden, lo cierto es que muy pocos padres consiguen la custodia compartida de sus hijos. Es algo excepcional. Vean estos datos: de los 100.000 divorcios que hay cada año aquí en España, la madre logra la custodia en el 81, casi el 82% de los casos. Es decir, en 8 de cada 10 divorcios es la madre la que tiene en exclusiva la guardia y custodia. El padre, lo decíamos, casi nunca lo consigue, lo hace en el 5,3% de las separaciones, y solo uno, atención, de cada 10 parejas se divorcia con custodia compartida. Una de cada 10. Pero no ocurre lo mismo en todas las comunidades autónomas. Aragón es la primera en aprobar una ley de custodia compartida. Esa es siempre la primera opción ante un divorcio. Cataluña, Navarra, Valencia también van adelantados en esta materia. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se da la custodia del hijo al padre y a la madre por igual, aunque uno de los dos se oponga. Esas comunidades tienen derecho civil propio, entonces pueden legislar. Eduardo Uriarte. A mí me ha sorprendido escucharte, Elisa, que parecía que defendías a la mujer del siglo XIX, la ley natural y la biología, y es la mujer. Oye, con la los mujer del niños. siglo XXI sigue pariendo a sus hijos, me ha vaya. sorprendido Hasta donde yo enormemente. sé, que no he tenido ninguno, Lo mismo, creo que lo siguen pariendo. Lo mismo que me sorprende enormemente la posición de la mayor parte del feminismo en este tema, porque, como es bien sabido, la mayor parte de las asociaciones feministas están en contra de cualquier reforma que facilite la custodia compartida. Pero vamos a ver, no nos habíamos pasado, las mujeres todo el siglo XX, otras y las que hemos venido después, y a principios del XXI, pidiendo la igualdad en todos los terrenos, empezando por la igualdad en el hogar. Pero si es que la mujer es desigual. Déjame acabar. En esta sociedad es desigual la mujer. No habíamos reivindicado, entre otras cosas, que los hombres se ocuparan en igualdad con las mujeres del hogar y de los niños y de su cuidado. No tenemos que ser consecuentes con eso. Marta Rivera La Cruz. Yo, a ver, primero, Elisa, esa defensa que has hecho de que las mujeres no dejen de trabajar cuando tengan hijos, me temo que ya pocas parejas pueden permitirse el lujo de que trabaje solo uno. Ahora mismo, tal y como si hombre, pero si te pagan 400 euros o 300 euros por trabajar y tienes que dejar a tus hijos con una canguro, a veces compensa no irse a trabajar. Eso es lo que está pasando. Eso ya has llegado a los infojobs y a los minijobs. O sea, yo creo que eso es un poco, que está ya un poco atrasado. Vuelvo a decir, no creo que haya nadie en su sano juicio que diga que es mejor para un niño ver a su padre 4 días y a su madre 26. O sea, nadie. Ahora bien, que determinados jueces de familia, y no quiero dar nombres porque tenemos casos sobre la mesa, decidan con quién tiene que vivir el niño y cómo tiene que vivir el niño, y que la ley les autorice a tomar una decisión unilateral al margen de las circunstancias, a mí me preocupa, y estoy a favor de la custodia compartida. Creo que es lo mejor. Pero Marta, yo lo que pregunto, también ahora los jueces toman esa decisión y no nos guste o no nos guste. A veces no nos gusta que por sistema se le dé a la mujer la custodia y los jueces lo deciden. ¿Por qué? Pues porque lo consideran así. Es decir, que podamos discutir las decisiones judiciales siempre las vamos a poder decidir, pero cuando no hay acuerdo de los padres es un tercero ajeno a los progenitores y que tiene que tomar la decisión. Pero de todas maneras, es que lo que estamos aquí defendiendo es que las mujeres puedan trabajar. Cuando las mujeres nos quejamos de que cobramos menos, de que no llegamos a determinados puestos de trabajo porque tenemos que cuidar a los hijos, esa es la ley, nos da la oportunidad de poder tener, de que los padres se hagan también responsables de los hijos y de poder trabajar también. Es una ley que nos favorece a las mujeres, que queramos atrincherarnos en nuestra casita, claro. Pero ¿a costa de qué? ¿De los niños? No, muchas veces. A costa de que los niños tengan un padre y una madre. Es que te has olvidado todo el rato de hablar de los niños. No. Has hablado del marido y de los niños siempre de lado. Desde el principio lo he dicho. Bueno, a ver, por favor, un momento, es el turno de Juan. Nos hemos olvidado, hemos hablado de los niños, hemos hablado de los padres, de las madres, de todo. Y nos hemos olvidado de que en estos dramas familiares, porque son dramas familiares y los niños lo sienten además como un auténtico drama, hay un parachoque maravilloso que viene a solucionar muchas cosas y se llaman los abuelos y las abuelas. Yo creo que los abuelos y las abuelas han curado una cantidad de heridas de los niños, han buscado soluciones extraordinarias y sobre todo les han dado tal caudal de cariño. Yo aquí quiero recordar a mi abuela materna, que fue la persona que yo más he querido, ¿verdad? La cantidad de cosas magníficas que esta mujer me dio
y hay que olvidar. Y si los niños solamente tuvieran el padre y la madre, ay Dios mío. Mira, tenemos la fortuna de contar. Un momento, Carla, por favor, porque tenemos la fortuna esta noche de contar entre nosotros. A ver, cuidado con los bolsos, que no quiero pisar ninguno. Esta noche, por ejemplo, tenemos un miembro de Abuelas Separadas. Me voy a acercar donde ella, si puedo. Vamos a ver. Aquí la tenemos. Macarena, ¿verdad? Inés, perdón. Inés Molero. Estoy con los nombres que no me aclaro. Inés, ¿tú qué tienes que decir como abuela? Pues mira, la teoría la tenéis muy aprendida, pero la práctica, esa no es la realidad. ¿Sabéis cuál es la realidad? La realidad es que se divorcian los padres, los niños no. Mis niños, yo llamo mis niños a todos, ¿vale? No se divorcian, pero la ley les divorcia, les hace huérfanos en el 90% de los padres, del padre. ¿Sabéis lo que es para un niño que esta noche, porque su papá y su mamá han discutido y ya no llevan una buena vida en común y deciden separarse, no vaya su papá a darle el beso de todas las noches? Que mañana por la mañana no oiga la puerta de que su papá se va. ¿Sabéis lo que significa eso? Significa que se sienten abandonados. Y estáis hablando de derechos de la mujer, estáis hablando de dinero. ¿Sabéis lo que estáis hablando? De trata. La trata blanca de las mujeres, que es la prostitución. Todos estamos muy sensibilizados. Pero ¿y la trata de los niños? ¿Cuánto vale el que mi hijo tenga a su niña en casa? ¿Cuánto? ¿Sabéis lo que significa eso? La custodia compartida, queráis o no, y el anteproyecto, por desgracia, no la pone en primer lugar, porque ese anteproyecto no vale para nada, no hace nada que no haya ya, que es basura lo que hay, no soluciona los problemas. El que una mujer pueda parir o no, eso no se estudia ni en la universidad, no es un mérito por el que se busca trabajo. Es como el que tiene tos, como el que le duelen los pies, o el que tiene los ojos azules, o tiene la raza de color negro. Parir es una cosa más de la humanidad. Es una cosa que laboralmente te handicapa muchas veces, que le plantea muchos problemas a la mujer, porque a veces es despedida porque se va a quedar embarazada o no es contratada porque tiene el embarazo. Eso es ilegal. Ya, pero es una cuestión que sí o no a la mujer le complica su vida laboral, que no le complica al hombre. Es decir, la mujer tiene una serie de problemas. ¿Cuántas mujeres hay que tienen 30 y tantos años que todavía no han tenido hijos porque piensan que su vida laboral se va a ver retrasada y que por tanto no tienen hijos? Es decir, la maternidad es una carga añadida a la mujer. Le dejamos ahora contestar a Inés. Muy bonita, pero es una carga. No, pues entonces no entiendo. Si es una carga y viene el hombre, el padre, el 50% de ese beneficio o de ese acuerdo que ha habido, viene a solucionar ese problema, que parece ser que es un problema, una carga, tú lo has dicho, yo no. Vamos, sí. Mira, es que no, los niños, sí, pero no me tergiverse. Lo que es una carga biológica para la mujer es que en su desarrollo profesional y personal, etcétera, hay una parte que ella da a la sociedad, que es el hecho de tener los hijos dentro de ella, con una carga que es para todos un bien, para su marido, pero también para la sociedad. Y eso, la mujer, por tanto, no es igual, ya lleva del peso del tener los hijos al mundo, ya tiene una parte añadida que le afecta a su vida laboral, a su vida personal, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la realidad, ¿vale? Y la realidad es que a los niños se les está robando el derecho a crecer con papá y con mamá. Pero eso lo produce el divorcio. No, o sea, es ni que mucho menos. Perdona. Yo me divorcio de mi marido, no de mi hijo. Si no supiéramos de qué hablamos. Yo me divorcio de mi marido, no me divorcio de mi hijo o de mi pareja. Claro. ¿Vale? Y sí que es verdad, que muchas mujeres están empleando todas las artimañas que pueden para quedarse con los hijos. Vosotros, todos los que estamos aquí, sabemos que existen. Yo soy una de las personas que lo he vivido en mi casa. Las denuncias falsas de violencia de género para quedarse con los hijos, con la casa. Ya hemos llegado al punto al que yo quería llegar. Bueno, queda dicho. Un momento, por favor. Era el turno de Eduardo Inda. Eso Vamos mismo con Eduardo. lo niega el Consejo General del Poder Judicial y lo niegan. Sí, señor, se niega oficialmente. Es el turno, por favor, Elisa. Es el turno de Eduardo Inda. Pero es que ahí es donde está la madre del tenemos que continuar con el debate. Es que es una cosa. Es una cuestión de sentido. Por favor, luego que es una cuestión de sentido común.
los hijos... Por favor, Inés, vamos a continuar con el debate, luego me acercaré a esta. Los hijos son tan del padre como de la madre, al 50%, y lo lógico es que estén al 50% con cada uno de los progenitores, y como ha dicho esta señora, tienen el mismo derecho a vivir con el padre que con la madre el mismo tiempo, y punto, salvo circunstancias excepcionales que en este caso, gracias a la normativa... ¿Les habéis preguntado ¿Me dejas hablar? Es que de verdad, es que no dejas hablar a nadie, ni a la invitada, ni a Paco, a nadie. Gracias a la reforma del señor Gallardón, lo que va a permitir esto, que la última palabra no la tenga ninguno de los padres, la tenga una instancia objetiva, que es el juez. Pero si ya la tenía. El juez. Ya la tenía. El juez. Pero antes una custodia compartida era una cuestión física.